En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Hace 15 días, en el Evangelio del domingo, los apóstoles le pedían al Señor: Señor, ¿qué le pedían? Aumentanos la fe. Perfecto, creo que ya estamos entrando en lo que es el Evangelio y siguiendo el proceso. Señor, aumentanos la fe. Y la conclusión de ese Evangelio era que el Señor no nos podía aumentar la fe, porque la fe es cuestión de actitud. Si yo no tengo actitud, simplemente no tengo fe. Y Jesús respondía en aquel Evangelio: si tuvieran, aunque sea una fe como un granito de mostaza, vivirían diferente, actuarían diferente. Seguía el Evangelio y los discípulos le decían: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús aseguraba que para aquellos que pedían oración, el Espíritu Santo era el que venía a su encuentro. Jesús no obligaba a sus apóstoles a orar. Él, cuando quería orar, ¿qué hacía? Se iba. Los apóstoles querían un modelo de oración similar al de Juan el Bautista. Por eso ellos le dicen: Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Plegarias de memoria, oraciones de memoria. Y Jesús responde con algo diferente, dando el Padre Nuestro no como lo tenemos en la memoria, que es el que se reza en la misa, sino un Padre Nuestro más corto. Porque para Jesús la oración no es diferente a la vida. ¿Qué es la oración para Jesús? La oración es absolutamente todo lo que una persona hace. Oración es cuando Jesús saludaba a las personas, cuando Jesús hablaba y sanaba a los enfermos, cuando comía con los pecadores, cuando comía con los fariseos, cuando comía con Zaqueo. ¿Hay persona más espiritual que Jesús? Imposible. Y sin embargo, Él dice: vino Juan el Bautista, que no comía y no bebía, y ustedes dijeron que era un endemoniado. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen que soy un borracho y un comelón. ¿Por qué? Porque Jesús, hasta en las bodas de Caná, seguía haciendo oración. A nosotros nos han enseñado que la oración es lo que se hace de frente al Santísimo, o lo que se hace en una iglesia que hay que buscar y encerrarse, como dice en cierto momento en el Evangelio: enciérrate y ora solamente para que te vea tu Padre Celestial.
Ese es un tipo de oración. Ese modelo de oración es lo que será en el culmen de la vida. Que dice el primero, misterio doloroso del rosario. La oración de Jesús en el huerto de los olivos. ¿Qué es la oración en ese momento? Que es un momento famoso de oración porque dice que Jesús sudaba sangre. La oración de Jesús es el culmen a toda la obra que había realizado, todo lo que él había enseñado, toda la salud que había dado a los enfermos, todo lo que él había predicado estaba llegando al culmen. Y por eso se retira a hacer oración. Un momento de intimidad, Jesús y el Padre. Los discípulos no habrían entendido, por eso les dice, velen y oren, y él se va más adentro. Y cuando regresan los discípulos, ¿cómo estaban? Dormidos. ¿Por qué? Porque cuando la oración es solamente palabras, nos entra el sueño y nos quedamos inmóviles. Para Jesús, absolutamente todo era oración. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es oración? Todo. Esto lo explica muy bien un santo de la iglesia que se llamó Benito. El nombre suena a chiste, pero el santo es uno de los más grandes que tiene la iglesia, San Benito de Murcia. Tarea para que lo busquen en YouTube y busquen quién fue este santo. Cuando hay una persona atormentada por espíritus o con problemas espirituales, se le recomienda la cruz o la medalla de San Benito. ¿Alguien ha escuchado de este santo? Levante la mano. Gracias. Entonces, si alguien tiene problemas, consígase la cruz de San Benito, la medalla de San Benito, y hasta muchos problemas se solucionan. ¿Por qué? Porque este santo, les voy a contar un poquito de la vida de él, dijo, voy a meditar la palabra del Señor, quiero vivir en oración, y se fue a vivir en una cueva durante 9 años. Después de 9 años, el Señor lo empuja a que vaya a vivir a otro lado, que tiene que relacionarse con la gente, que tiene que hacer. Y él se va primero a lo alto de los montes, a vivir solo, y allí llegaba la gente a vivir al lado de él. Queremos vivir como tú, queremos hacer oración. Y él les decía, ¿quieren hacer oración? Pues la oración es trabajo, y nace el lema de los benedictinos que es ora et labora, que significa trabajo y oración. La oración no puede ir sin trabajo, el trabajo no puede ir sin oración. Después de los que llegan a vivir como él, llegan personas y familias enteras a vivir alrededor del convento, y así se fundan muchas ciudades en Europa. Hace 2 o 3 semanas que no vine a la misa, gracias a Dios estuve visitando una ciudad que se llama Múnich, en Alemania. Múnich es una ciudad que literalmente significa ciudad de los monjes. ¿Quiénes vivieron allí? ¿O quiénes viven allí? Los benedictinos fundaban esa ciudad. San Benito es el patrono de Europa. ¿Por qué? Porque después de estar en un lugar, iba y fundaba en otro lado, iba y fundaba en otro lado. Y muchos de los pueblos europeos nacieron alrededor de ¿qué? De los conventos, porque lo primero que hacían los monjes era enseñar a la gente a trabajar. Y él da un modelo de oración. El modelo de oración de San Benito es uno de los más apreciados en la iglesia. Se llama Lectio Divina, por si alguien está interesado. Comprende 4 pasos. El primer paso, tomar la palabra y repetir un número de versículos. Lo repite y lo repite hasta que haya memorizado todo. Pero si yo me dedico a memorizarlo sentado en un lugar, no es tan eficaz, así que yo lo puedo memorizar mientras estoy barriendo, mientras estoy haciendo alguna cosa, mientras estoy trabajando. Si el trabajo no es con números o algo que necesite mucha concentración, puedo lograr la memorización.
Segundo paso, meditación. ¿Qué me dice el paso a mí? Un solo versículo. ¿Qué me dice? Había una viuda que iba a molestar a un juez. Señor, ayúdame a ser insistente. Ayúdame a no dar por vencido. Eso es lo que me dice. Tercer paso, la oración. Señor, escucha mis plegarias y dame la constancia y la disciplina para caminar. Y el cuarto paso es la contemplación. Cuando la persona contempla, llega a la contemplación, que es encontrarse con Jesús, su vida comienza a transformarse. Ahí resumido casi todo. Y entonces, este santo entiende que la oración no puede ir sin trabajo y el trabajo no puede ir sin oración. Y eso es lo que Jesús está enseñando. Había una viuda que iba a molestar constantemente a un juez. La viuda era aquella mujer que no tenía nadie quien hablara por ella en un tiempo donde la voz de la mujer no servía para nada y no era escuchada. Era imposible que la escuchara. ¿Para qué voy a perder mi tiempo si el juez no me va a escuchar? Si no me ha escuchado, si no me hace justicia, no tengo nadie quien hable por mí. Y nosotros nos enfocamos en la oración como lo que la viuda decía: hazme justicia contra mi adversario. Y la enseñanza del Evangelio, lo que Jesús nos dice, no está enfocado en lo que la viuda decía, sino en lo que la viuda hacía. ¿Qué era lo que hacía la viuda? Insistir. No se quedaba en la casa rezando: Señor, que el juez me escuche. Si tú no abres la boca, no te va a escuchar. Si tú no hablas, Dios no te va a escuchar. Si tú no haces las cosas, Dios no va a venir a resolver tus problemas. Es que tengo un problema, Dios, tengo una deuda, que me gane la lotería. Muy difícil, porque hay millones de personas pidiéndole lo mismo. Si tú no mueves tus brazos, no te rascas la cabeza, no sacas ideas, no podrás progresar. La oración no es tanto lo que la viuda decía, sino que lo que la viuda hacía. Es por eso que la oración es cuestión de actitud. Un creyente, un cristiano, no puede tener en sus labios la palabra imposible. Insiste, insiste, insiste. Difícil, no se puede. Insiste. El inventor de la bombilla dice que hizo muchos intentos, más de 1000 intentos para descubrir la bombilla, que tenía una finalidad, y cada vez que hacía algo y no obtenía el resultado esperado, decía: he encontrado una manera en la que no se hace, y no se daba por vencido. La oración no es solamente el momento que la viuda habla, sino lo que ella hace, la insistencia. No me doy por vencido. Y nosotros sabemos que el que la sigue, la consigue. Las palabras pueden enamorar a una mujer, sí. Por eso existe la frase de endulzar el oído. Pero hay mujeres que no se dejan convencer únicamente con las palabras. Si tú no haces algo, no te muestras, no te va a llegar la muchacha que te gusta. Entonces tienes que moverte. La oración es cuestión de actitud. Y este santo, San Benito de Murcia, se dedica así a fundar muchos pueblos. Por eso lo llaman, es llamado el patrón de Europa. Donde había benedictinos, la gente aprendía a trabajar, aprendía a meditar la palabra. ¿Por qué? Porque la oración no solo es el momento que se está de frente al Santísimo, de rodillas en una iglesia. Pero como es que la palabra dice: fue Lázaro a la casa de Marta y María se sentó a escucharlo, y Marta le dice: mira, Señor, mi hermana me ha dejado sola. Y Jesús le responde: Marta, Marta, muchas cosas te inquietan y te preocupan, siendo que una sola es necesaria. María ha escogido la parte mejor, que nadie se la quitará. Entonces es mejor estar sentados sin hacer nada.
ese texto habla de la elección. Cuando yo elijo algo, no puedo quejarme de mi elección. Si tú no quieres estar en la cocina, elige no estar en la cocina. La parte mejor es la que nosotros seamos capaces de elegir. La oración que Jesús intenta enseñarles a sus discípulos es la oración que se hace a través de las obras, porque para Jesús todo era oración. La fe que nosotros decimos tener en el Señor se hace a través de las obras. ¿Qué dice el apóstol Santiago? La fe sin obras es muerta, exactamente. Es muerta. La fe sin obras es muerta. Por lo tanto, queremos que el Señor nos aumente la fe, tenemos que hacer. Un cristiano no puede ser la persona que se da por vencida de frente a los problemas. Dios no va a venir a solucionar nuestros problemas, menos aquellos que nosotros mismos hemos creado. La justicia del Señor consiste en que Él nos ha dado lo que necesitamos. Tenemos un cerebro, una cabeza para pensar, tenemos la fuerza del Espíritu. Y peor aún, a veces nos damos por vencidos. Es que como yo le oro, le pido al Señor. Esa es una parte de la oración. Solamente es un momento. La oración, el diálogo con el Señor, es el culmen de toda la obra. Como cuando Jesús va a orar en el huerto de los Olivos, ya había predicado, ya había enseñado, ya había sanado a todas las personas. ¿A qué iba? A poner un sello final a toda la obra, a todo lo que Él había hecho y había vivido. Esa es la oración. Y entonces, cuando vamos a escuchar este pasaje, recordemos, la oración no es tanto lo que la viuda decía, sino lo que la viuda hacía, la insistencia. Es que ¿cuánto tiempo que llevo intentando hacer esto y no me ha salido? Vuelve e intenta una vez más, no te des por vencido. A muchos, la gente, cuando no conseguían lo que se proponían, la gente les llamaba tercos. Y la persona que cierra sus oídos y está convencida de lo que está haciendo, pasa de ser un terco a convertirse en una persona pues firme, no se dejó desanimar de los demás. Pero como nosotros nos dejamos también convencer de los demás y nos dejamos desanimar, simplemente, no, para que no me llamen terco. La diferencia, a ver mejor, ¿qué diferencia hay entre una persona firme y una persona terca? ¿Qué es una persona firme? Que se mantiene en sus ideas. ¿Qué es una persona terca? Que se mantiene en sus ideas. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? La actitud y el convencimiento. Los resultados. Tantos ejemplos de personas que todo el mundo les llamaba tercos y finalmente demostraron que no eran tercos, fueron firmes. Tantas personas que renuncian a grandes proyectos porque como los demás le llaman tercos y no tienen el modo de defender sus ideas, abandonan grandes proyectos. Cuando una persona no defiende sus ideas, o no valen las ideas, o no vale la persona. Cuando una persona no defiende sus ideas, o no valen las ideas, si no valen las ideas, ¿para qué defenderlas? O no vale la persona, no fue capaz de defender grandes ideas. Y entonces, por dar oídos a los demás, se perdieron grandes proyectos. ¿Para qué? Para que no me llamen terco. La oración es cuestión de actitud. Y si yo tengo el convencimiento de que puedo, de que Dios me ha dado todo, de que tengo el Espíritu de Dios, no me importa que me llamen terco. En algún momento me llamarán firme y seré reconocido por mi firmeza, porque no me di por vencido. Este Evangelio nos invita a perseverar, a insistir, no tanto con palabras, porque antes de que nosotros pronunciemos lo que necesitamos, dice que Dios ya sabe. Entonces la oración no es lo que se dice, sino la oración que es, no es lo que se dice, sino y son las obras las que demuestran nuestra fe.
Así que cuidado que los que creemos en Jesús tengamos en nuestro vocabulario palabras como imposible, no se puede, no soy capaz. ¿Sagrado corazón de Jesús? ¿Sagrado corazón de Jesús? ¿Sagrado corazón de Jesús? Les pregunto, ¿creen